Vamos a hacer este ejercicio de movimiento circular uniforme, apropiado para física y química de cuarto de la ESO, incluso primero bachillerato. Nos dice que Pablo, entrenando al fútbol, en una entrada se rompe el menisco, con lo que va a tener que utilizar una silla de ruedas. Nos dice que la rueda trasera tiene un diámetro de 80 centímetros, de aquí a aquí, y que la delantera tiene un radio de 10 centímetros. El radio está muy bien porque lo vamos a necesitar y lo voy a pasar a metros para ponerlo en unidades del sistema internacional. Pero el diámetro es una trampa. Habría que tener en cuenta que si el diámetro es 80, el radio es 40 centímetros, es decir, 0,4 metros. Cuidado con eso. Dice que en un momento en que Pablo, haciendo el loco, va a una velocidad de 5 km por hora, nos piden la velocidad lineal de un punto de la periferia de la rueda delantera. La rueda delantera en su movimiento se adapta completamente al suelo en el que se apoya, con lo cual la velocidad de un punto de la periferia, que es el que se apoya en el suelo, irá a la misma velocidad. Pero nos lo piden en el apartado A en unidades del sistema internacional. O sea que habrá que pasar eso a metros por segundo. Bien, el apartado A, 5 km por hora, lo vamos a pasar a metros por segundo, con factores de conversión. Kilómetros arriba, kilómetros abajo, para que se vaya. Metros arriba. 1 kilómetro, 1000 metros. Perfecto. Ahora, arriba, segundo abajo, porque queremos metros por segundo. Que se me vayan las horas, del mismo modo que se me han ido los kilómetros. Pues una hora, 3600 segundos. Fíjense cómo ya nos va a dar en metros por segundo. Cogemos la calculadora y serían los números de arriba, 5 por 1000, dividido entre los números de abajo, 3600. 1,39 metros por segundo, redondeando a 2 decimales. 1,39 metros por segundo es la velocidad de un punto de la periferia de la rueda delantera. Y la velocidad lineal de un punto de la periferia de la rueda trasera es exactamente la misma. Del mismo modo que se adapta esta al suelo, se adapta también la otra. O sea, exactamente igual. Ahora nos piden la velocidad angular, pero en RPM, en revoluciones por minuto, en vueltas por minuto, de la rueda delantera. Bien, me gustaría obtener la fórmula que vamos a usar. Nosotros vamos a usar la fórmula que V es igual a W por R. Esta es la velocidad lineal y esta es la velocidad angular. Esto se mide en metros por segundo, esto en radianes por segundo. Y me gusta explicar un poco esto de esta manera. Yo sé que la longitud de una circunferencia es 2πr. Fíjense como el espacio, la longitud de la circunferencia completa es el ángulo completo en radianes por el radio. Esto significa que el espacio será igual al ángulo en radianes por el radio. Esa es una relación que no creo que usemos ahora, pero que existe entre el espacio y el ángulo girado. Se relacionan con el radio de esta manera. Si yo divido esta expresión entre el tiempo, divido los dos miembros entre el tiempo, veo que esto es la V, espacio partido por tiempo es la velocidad lineal. Esto es W, porque es el ángulo partido por el tiempo por el radio. Bien, esto que acabo de hacer a ustedes a lo mejor no les importa. Sencillamente se aprenden la fórmula, pero bueno, está muy bien no tener que hacer actos de fe con la fórmula de física. La velocidad es W por R. O sea que si yo quiero W, pues será V partido por R. Solo tengo que dividir la velocidad de la rueda delantera, 1,39, entre su radio, que es 0,1. Cuando yo hago esta división, me queda 1,39 dividido entre 0,1, 13,9, como no podía ser de otra forma. 13,9 radianes por segundo. Pero recuerden que esa velocidad angular la quiere en revoluciones por minuto.
Bueno, pues 13,9 radianes por segundo lo vamos a pasar a revoluciones por minuto, a vueltas por minuto. Nosotros sabemos que se me tienen que ir los radianes y me tiene que quedar aquí vuelta, revolución. Y yo sé que una vuelta son 2 pi radianes. Del mismo modo quiero que se me vayan los segundos y me queden minutos. Y yo sé que un minuto son 60 segundos. Con lo cual, esto en revoluciones por minuto será 13,9 por 60 dividido entre 2pi que meto entre paréntesis. Y lo que me queda es 132,74 revoluciones por minuto, vueltas por minuto. Fíjense que se me fueron los radianes y se me fueron los segundos con 2 factores de conversión. Ya tenemos el apartado C, la velocidad angular de la rueda delantera. Ahora vamos a la velocidad angular de la rueda trasera. Bueno, pues la rueda trasera, su velocidad angular será su V partido por su R. O sea, así, ¿no? V partido por R. Su velocidad es 1,39, la lineal, y el radio de la trasera, no se olviden que era de la trasera, es 0,4, la mitad del diámetro que nos dieron. Es decir, 1,39 entre 0,4, 3,48, redondeando a 2 decimales, radianes por segundo. Velocidad angular en revoluciones por minuto y velocidad angular de la rueda trasera en radianes por segundo. Ahora nos piden el periodo de la rueda delantera. Periodo de la rueda delantera. Nosotros sabemos que la velocidad es igual al espacio partido por el tiempo. Si yo despejo aquí el tiempo, esto será el espacio partido por la velocidad. Resulta que el periodo, que es el tiempo que se tarda en dar una vuelta completa, será el espacio de la vuelta completa, 2πr, partido por su velocidad. La velocidad es W por R. Con lo cual se te van las R y lo que te queda es una fórmula que se usa muchísimo en movimiento circular, que es 2pi partido por W para el periodo. Si te piden el periodo de la rueda delantera, pues pondrías aquí 2pi, estamos hablando de la delantera, partido por el W de la delantera, que es 13,9. Y 2pi partido por 13,9, 2 por pi dividido entre 13,9, 0,45 segundos. Este es el periodo de la rueda delantera. Ahora que nos piden el periodo de la rueda trasera, pues será lo mismo. 2pi partido por su W. 2pi, y recuerden que la W de la rueda trasera, 3,48. Pues 2 por pi dividido entre 3,48. 1,81 segundos, que es el tiempo que tarda cada uno de ellos en dar una vuelta completa. Ahora nos piden que calculemos el tiempo que tarda Pablo en recorrer 1 kilómetro. Yo creo que esto es excesivamente fácil, porque si este señor recorre 5 kilómetros en 1 hora, estamos hablando del apartado G, pues el tiempo que tarda en recorrer 1 kilómetro será X. Fíjense cómo X con una regla de 3, porque es directamente proporcional, X sería igual a 1 partido por 5. Si tú coges 1 y lo divides entre 5, te da 0,2. 0,2 horas. Como no te pide en ningún
unidades del sistema internacional ni nada, tú puedes responder 0,2 horas. ¿Que resulta que lo quieres pasar a segundos? Bueno, pues sí, una hora son 3600 segundos, 0,2 horas serán x. X es igual 3600 por 0,2. 720 segundos, que sería el tiempo que tarda Pablo en recorrer 1 kilómetro. 0,2 horas, 720 segundos. Y ahora dice que cuál de las dos ruedas tiene mayor frecuencia. ¿Cuál de las dos ruedas, perdón, tiene mayor frecuencia? Bueno, pues el apartado FGH. Recordemos que la frecuencia es la inversa del periodo. A mayor periodo, menor frecuencia. Si quiere quien tiene mayor frecuencia, pues será el que tiene menor periodo. La rueda delantera tendrá mayor frecuencia, puesto que tiene menor periodo. Y ok, y este sería el ejercicio de Pablo. Ponemos por aquí esto y nos vamos.